En esta ocasión nos encontramos para discutir acerca de los 500 años de la llegada de los españoles y la instauración del primer Cabildo Intercontinental. Para ello, nos honran con su presencia el doctor Esteban Mira, el doctor Faustino Martínez y el doctor John Chuchak. Esteban, ¿cómo podemos ver a 500 años de distancia a un Hernán Cortés conquistador? Bueno, el pasado no pasa o no termina de pasar y por tanto sus secuelas, sus consecuencias llegan a nuestros días. Basta con situar a Hernán Cortés en el contexto histórico, en su contexto histórico, para poder entender su forma de actuar. De forma que cuando se saca de esos contextos, de ese contexto histórico, es cuando surgen los mitos, ¿no? Tanto el mito, digamos, la leyenda rosa, ¿no?, que defienden mucho, ¿no?, el héroe civilizador, el cristianizador, la persona tocada por la providencia, y por otro lado están los que hablan de genocidio, ¿no?, sin ninguna base histórica. Por eso siempre digo que basta con situarlo en su contexto histórico. Hernán Cortés fue una persona del siglo XVI y se comportó como todo el mundo esperaba que se comportase un conquistador del siglo XVI. Por tanto, no lo degrademos, era ni más ni menos que un conquistador, es decir, una persona dispuesta a matar o a morir por conseguir honra y fortuna. Y basta con situarlo ahí. Él cometió sus atrocidades porque evidentemente era un guerrero y tenía que destruir un mundo, y destruyó el mundo de los mexicas, y sobre las cenizas de ese mundo construyó un nuevo mundo que es el del México mestizo que hoy conocemos, ¿no? Y otra cuestión muy clara es que la historia no se puede esconder, o sea, no podemos esconder la historia, ahí está, y yo creo que los mexicanos, como los españoles, tenemos que asumir nuestro pasado, ¿no? Y el pasado fue como fue. Digamos que el México actual es fruto de un duro parto, ¿no? Pero su historia es irrenunciable y Cortés forma parte irrenunciable tanto de la historia de México como de la historia de España. Muy bien. Las instituciones trasplantadas a América, Faustino, han pervivido, me refiero particularmente a la cuestión del cabildo y a la cuestión del ayuntamiento. ¿Cómo se puede explicar esta evolución y esta pervivencia institucional? Bueno, es un trasplante institucional que es resultado, creo yo, de un primer proceso de maduración que se produce en la Corona de Castilla a finales del siglo XV con los reyes católicos, que reforman y prácticamente dejan preparado para la modernidad el conjunto de instituciones que van a regir en Castilla. Es decir, los reyes católicos reforman el corregimiento, reforman el Consejo de Castilla, reforman la audiencia, y todos esos instrumentos son los que se van a llevar a trasplantar después al mundo americano. Evidentemente teniendo en cuenta la singularidad del mundo americano, porque lo que hay en los primeros años, los que van de Colón hasta 1520 aproximadamente, son años de ensayo, de acción y reacción, en donde se prueban distintas fórmulas, como se puede ver en el caso de la Española, ¿no?, con Colón, Obando, después Bobadilla, etcétera, hasta que finalmente, pues en torno a 1530, hay un sistema municipal más o menos consolidado, hay un sistema de audiencias que empieza a desarrollarse y hay un sistema finalmente de virreinatos que es lo que hace la conformación geográfica de América como espacio político. Todo ello presidido en última instancia por un Consejo de Indias que desde Madrid regía de la mano del rey el conjunto de estos territorios que formaban parte de la Corona de Castilla, es decir, que no fueron reputados nunca como un territorio inferior, un territorio distinto, sino una especie de espejo en donde reflejar esa pluralidad institucional que existía en Castilla. Vale. John, es inevitable hablar del contexto del perdón, del contexto de la redención, del contexto del fundamento histórico nacional. ¿Cómo se puede explicar eso ahora, 500 años después? Mira, no es una situación única en México. Si podemos ver en el contexto histórico de hasta mi país, en Estados Unidos, en Guatemala, estas peticiones de perdón formal que se hacen muy seguido, usualmente tenemos que entenderlos adentro de un contexto histórico. Por ejemplo, en Estados Unidos, la perdón que se pidieron por el encarcelamiento injusto a los japoneses durante la Segunda Guerra se pidió al Congreso de Estados Unidos, y era justo porque había damnificados aún vivientes. En el contexto histórico, eso, perdón, políticamente y hasta moralmente fue justo.
por qué los damnificados aún sobrevivían, muchos. En ese contexto de la petición por parte del gobierno de México a España, el rey Felipe es de la dinastía de los Borbones, que no tenían nada que ver con la época de la conquista actualmente. En una manera, cierta manera, conquistaron España, igual, esta dinastía. Había guerras, ¿verdad?, de sucesión. Tenemos que siempre ver el contexto histórico. Si había violaciones de derechos, hay que ver el concepto de derecho humano en el siglo XVI. No existe tal cual como existe hoy. Las conquistas de todo tipo, desde la época primordial hasta nuestros días, han sido injustas. Igual merece una petición de perdón a Estados Unidos de haber robado la mitad de México. Es mucho más reciente, ¿verdad? O la invasión de Pancho Villa a Columbus, Nuevo México. Pero la verdad tiene que ser siempre enfocado en el contexto histórico. En este contexto histórico de 500 años, es simbólico el encuentro de los dos mundos. Muchos hablan de un encuentro. Si el encuentro era violento, sí, era muy violento. Pero esos tipos de perdones puede ayudar a un país, pero es parte de un mito histórico nacional que viene no del siglo XVI, viene de finales del XIX y empieza del XX. Tenemos que tener en mente eso, del contexto histórico, como dijo Esteban, la verdad. Ahora, Esteban, otra pregunta que me nace en este sentido. ¿Qué pasa con el Cortés nostálgico y melancólico, que ya no puede regresar a su nueva España? Bueno, yo creo, y además lo he puesto por escrito en más de una ocasión, que Hernán Cortés nació español, o nació castellano, en cualquier caso, metellinense, pero murió mexicano de alguna forma. Él amó la tierra que conquistó y, de hecho, sintiéndose muy malo, él bajó desde Valladolid con la intención de reembarcarse y morir en Nueva España, ¿no? Y solamente la enfermedad le sorprendió porque la pleuresía que tenía le avanzó demasiado rápido y ya no le dio tiempo a embarcar y se retiró a Castilla de la Cuesta a morir tranquilamente, ¿no? Disponiendo, por supuesto, de cuando pudieran sus albaceas trasladasen sus restos a Nueva España. Por tanto, yo creo que él, con toda la atrocidad que pudiera cometer, todo lo que era una conquista, toda la destrucción de un mundo, él terminó enamorado de esta tierra, ¿no? Él quería haber muerto en la tierra que con tanto esfuerzo y también con tanto drama conquistó. Bueno, como vemos, el contexto historiográfico y el debate es muy importante. Para concluir, Esteban, algo que nos quieras. Pues yo concluiré con las mismas palabras que Octavio Paz. Es necesario traer a Hernán Cortés al terreno de la historia. Muy lapidario. Faustino. Siguiendo un poco la senda de Esteban, probablemente la historia debe ser para los historiadores y la política para los políticos. Y el resultado de mezclar ambos campos suele ser nefasto. Entonces, lo mejor es que los científicos trabajen la ciencia histórica y los políticos se dediquen a la cuestión política. John. Mejor que un perdón, lo que los dos países tienen que hacer es reflexionar sobre estos 500 años de encuentro. Pues como vemos, el debate es interminable. Muchas gracias.